Y también otra cosa es que no se puede determinar qué elementos de layout van a animarse y cuáles no. Como vieron, por ejemplo, yo a los elementos no les digo nada. Es simplemente invocar el método configureNext antes del setState, antes del cambio en el estado de mi componente, y la animación se lanza automáticamente. Pero yo no decido qué elementos se van a animar y cuáles no. Entonces, para eso a veces es recomendable partir mis componentes hasta su forma más pequeña, ¿no? Y animar solamente ese cuando sea necesario. Ahora vamos a hablar de otra forma que tiene React Native para generar animaciones. En lo personal es mi favorita porque es bastante completa y bastante flexible. Nos permite usar bastante métodos. Entonces ahora los vamos a ver un poco. Como les había dicho, Animated API es nuevamente una clase que exporta el paquete de React Native para poder hacer animaciones, pero estas animaciones ya requieren un poco más de lógica, porque a diferencia de la que vimos anteriormente, Layout Animation, esta no va a ocurrir automáticamente, sino que nosotros tenemos que definir los tiempos, cuándo quiero que ocurra, cuándo quiero que empiece y qué elementos son los que se van a animar. Para definir qué elementos se van a animar, yo necesito que estos sean de tipo animado, ¿verdad? Yo había mencionado al inicio que React Native cuenta, por ejemplo, con views, con image, con text. Animated los vuelve a exportar, nos exporta estos 6 elementos: view, text, scroll view, image, flatlist y sectionlist. Solamente eso, los devuelve de tipo animados. Pero una de las ventajas de Animated es que, por ejemplo, también nos permite hacer uso de un método que es Create Animated Component. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo un componente que yo misma he creado, que no es ninguno de estos que exporta Animated, yo lo puedo convertir en un componente animado haciendo uso de este método, ¿no? Los métodos más comunes que ofrece el Animated son para configurar una animación es timing y spin, ¿no? Que ya había mencionado al inicio que era spin. Timing es una animación de tipo más lineal porque yo le digo cuánto quiero que dure esa animación. Para componer animaciones tenemos los métodos parallel, sequence y delay. Y para combinar valores tengo los métodos de suma, de resta, de división y de multiplicación. A continuación, en los siguientes slides vamos a estar viendo de qué tratan más o menos cada uno de estos para que quede más claro. Por ejemplo, aquí estamos viendo una animación en la posición del elemento, ¿cierto? Está yendo de la izquierda a la derecha. Lo vamos a hacer ahora con la clase Animated, ¿no? Lo primero que hago es importar Animated de React Native. Lo segundo es que vamos a declarar los valores iniciales de la animación, ¿no? Eso por lo general se recomienda hacerlo en el constructor. Entonces, como pueden ver, yo aquí he declarado 2 animaciones. Ahora, ¿por qué las he declarado dentro de un objeto? Eso ya forma parte de cómo uno desea trabajar, básicamente. Porque a mí me gusta que las animaciones estén como que contenidas en un solo objeto, ¿no? Lo podría haber hecho en más líneas y declarar cada variable con su nombre, también no hay ningún problema con eso. Es solamente una forma de trabajar y yo de preferencia me gusta declarar un objeto y que ésta contenga todas las animaciones que pueden existir en mi componente, ¿no? Entonces, para yo declarar un valor de animación, una variable de animación, ¿cómo hago? Hago uso del animated.value. Este método animated.value recibe como parámetro el valor inicial. Por ejemplo, en este caso, si yo estoy animando un translation, que quiere decir la posición, el 0 indica la posición inicial, ¿no? Como podemos ver aquí, es a la izquierda. Si yo quisiera, por ejemplo, jugar con la opacidad, le estoy diciendo que mi animación de opacidad va a iniciar con 1. 1 es la opacidad que va a tener mi elemento, ¿no? Cuando inicie. Ahora, lo siguiente es que, por ejemplo, como les había dicho, para a un elemento de mi DOM
yo poder animarlo, necesito hacer uso de los elementos que exporta Animated. Entonces, por eso, por ejemplo, si vieron en Layout Animation, yo tenía un recuadro rojo, es el mismo que tengo aquí, pero era solamente View, ¿cierto? En este caso no. En este caso estoy usando animated.view, porque ahora este valor de la animación que yo tengo aquí, este translation, si ustedes se dan cuenta, yo se lo paso en los estilos. A través del tag style, yo le estoy pasando aquí un valor que yo he creado. Para que mi elemento pueda leer esta animación, la pueda interpretar, es que tiene que ser de tipo animated. Entonces, por ejemplo, ¿qué está sucediendo en este video que vemos aquí en la izquierda? Es que ni bien se monta mi componente, mi recuadro rojo se está moviendo de izquierda a derecha. Y eso es, de eso se encarga animated.timing, ¿no? Que es el método que habíamos mencionado antes. El método animated.timing recibe dos parámetros. El primero es el valor de mi animación, mi variable de animación. ¿Cuál es la variable que estoy animando? En este caso, la variable, como la declaré yo aquí arriba, es thisAnimations.translation. El segundo parámetro, ¿cuál sería? El segundo parámetro es uno de configuración, ¿no? Es un objeto donde lleva los datos de configuración. El toValue quiere decir hacia qué valor voy a animar. En este caso le estoy diciendo que de 0 lo va a llevar a 250. ¿Eso qué quiere decir? 250 píxeles hacia la derecha. Por eso es que vemos ese movimiento. Ahora, también tiene un atributo duration. Duration, ¿qué quiere decir? Es la duración de mi animación en milisegundos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que le estoy diciendo es que quiero una animación lineal en la cual mi elemento vaya de la posición 0 a la posición 250 en 400 milisegundos. Y para poder lanzar la animación, requiero disparar el punto start, ¿no? Ese es el método que va a disparar que esta animación de tipo timing ocurra. Entonces, cuando este start se dispara, ni bien el elemento se monta, ¿qué está sucediendo internamente? Que este valor translation, este valor de mi valor de animación está cambiando. ¿Y cómo lo estoy amarrando a mi componente? Ya les había dicho, a través del style. Entonces, esto se va animando, se va actualizando y es por eso que podemos ver una animación, ¿no? De izquierda a derecha en 400 milisegundos. Ahora vamos a ver el mismo movimiento de izquierda a derecha, pero si notan una cierta diferencia en este video, es que hay como que un efecto de rebote, ¿cierto? Cuando llega a la derecha, es como que golpea y rebota con un par de ondas. Para eso, si se dan cuenta, el único cambio, porque el código es el mismo del componente, el único cambio que tenemos aquí es que en vez de hacer uso del método .timing, estamos haciendo uso del método .spain. Y como les había mencionado al inicio, .spain es un modelo que basa el movimiento no en una duración de tiempo, sino en una velocidad. Es por eso que, si se dan cuenta, el objeto de configuración que yo recibo en Spain ya no tiene un atributo duration, no tiene easing tampoco, sino que tengo una velocidad, ¿no? Un speed, y tengo un bounciness, que es el rebote. Y es por eso que vemos la misma animación de izquierda a derecha, pero si se dan cuenta, hay cierto rebote al llegar al final, ¿no? Esa es la única diferencia entre timing y Spain. Si no quedó claro algo de lo que estábamos hablando aquí, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas con el hashtag ReactNativeBSF en Twitter, o lo pueden hacer también a través de la sección Q&A del Zoom que aparece en la parte inferior de su pantalla. Ahora vamos a ver más métodos que nos da Animated. Ya los había mencionado antes. Básicamente, por ejemplo, tenemos el punto paralel, animated.parallel, que su propio nombre lo dice, es animar en paralelo. Tenemos el animated.sequence, que es para animar en secuencia. El animated.delay, que es para generar una demora, o sea, es para esperar cierto tiempo. El animated.loop, que es para repetir en bucle n veces, ¿no? Una animación.
Por ejemplo, ¿cómo se usan estos métodos? Aquí tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, el animated.sequence recibe un array de animaciones, ya sean sprint o timing. Eso es lo que recibe un punto sequence. De igual manera, el punto parallel, por ejemplo, recibe un array de animaciones. Aquí tengo dos animaciones de tipo timing, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todo este bloque de código, ¿qué quiere decir? Que voy a animar en secuencia. Primero voy a animar el translation que tengo aquí, es decir, voy a hacer un movimiento en mi eje, en mi elemento, perdón, ¿no? Con una velocidad de 10. Lo voy a llevar de izquierda a derecha. Cuando acabe, cuando yo haya terminado de animar ese elemento, de moverlo hacia la derecha, después, recién de que acabe, voy a animar en paralelo yo estas dos cosas, por ejemplo, la opacidad y la rotación. Es decir, voy a hacer que se haga invisible o visible y lo voy a estar rotando, ¿no? Estas dos se van a disparar al mismo tiempo, pero ambas van a esperar que la primera animación termine para que recién puedan empezar. Y ahora, si se dan cuenta, para disparar estas animaciones, nuevamente llamo al punto start, pero en lugar de llamarlo en cada una, como habíamos hecho en el ejemplo anterior, lo llamo en la capa de más alto nivel. Por ejemplo, ¿quién es el que engloba a todas estas animaciones? Es el animated.sequence. Entonces es el animated.sequence el que debe de contener el punto start para poder disparar la animación. Aquí tenemos otro ejemplo. También tenemos un animated.sequence, pero aquí, por ejemplo, estamos haciendo uso del animated.delay. Animated.delay es una especie de set timeout, ¿no? Lo que está haciendo aquí es que lo primero que va a hacer es esperar 50 milisegundos y después de 50 milisegundos yo voy a animar nuevamente en paralelo la opacidad y la rotación, ¿no? Luego vamos a ver un ejemplo para que todos estos métodos y valores y de lo que estoy hablando quede un poco más claro, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, lo vamos a implementar con Animated API. Si se dan cuenta, la animación que queremos conseguir es esta que tenemos en este video. Si pueden apreciar, son dos círculos, no son dos planetas que están girando en torno a un eje, como haría un sistema solar, por ejemplo. Están acompañados de estrellas. Y, por ejemplo, ¿no? Si en mi caso, por ejemplo, la UX nos pidiera este tipo de animación, lo que ella está pensando es que los elementos están rotando en un eje X, Y, Z y están como que haciéndose más pequeños porque se están alejando y haciéndose más grandes cuando se están acercando. Pero no necesariamente es eso lo que está ocurriendo. Y eso lo vamos a ver a continuación. Ahora les voy a explicar. Si apreciamos lentamente, por ejemplo, el video de la animación, vamos a ver que, por ejemplo, ahora lo regreso. Si se dan cuenta, ¿qué está sucediendo aquí? Lo primero que tenemos que hacer cuando nos pidan una animación es empezar a partir en partes pequeñas, en pseudocódigo o en nuestras propias palabras, empezar a analizar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí, si nos damos cuenta qué está sucediendo, en la primera parte del video, los dos círculos, ¿no? La Tierra y Marte, están creciendo, están escalando hasta llegar a su tamaño real. Empiezan muy chiquitos y luego terminan en su tamaño real. Del mismo modo, las estrellas, por ejemplo, empiezan pequeñas y también escalan, llegan a su tamaño real. Pero aparte de eso, las estrellas hacen algo más. Si nos fijamos, las estrellas, por ejemplo, también están rotando, ¿cierto? O sea, están girando. Eso es en la primera parte, ¿cierto? Cuando llegan ambas, tienen el tamaño que deben de tener, ahí empieza otra animación. Si se dan cuenta, empiezan ahora a rotar sobre un eje. La Tierra empieza a moverse de izquierda a derecha y luego se pone hacia atrás para pasar a girar de derecha a izquierda y luego es Marte el que empieza a hacer el movimiento que antes hizo la Tierra.
y las estrellas sí se mantienen estáticas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de todo eso está pasando, ya más o menos podemos ir armando nuestro algoritmo, ¿no? Lo vamos a partir la explicación en dos partes, ¿no? Vamos a empezar con la primera parte, que como les dije, eran los círculos escalando en tamaño, las estrellas escalando en tamaño y las estrellas a la vez rotando. Si nos damos cuenta, todo esto está ocurriendo paralelamente, lo cual ya nos da una idea de cuáles son los elementos que voy a utilizar. Como les había dicho, cuando utilizamos Animated API, lo primero que hacemos es en el constructor declarar mis variables de animación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo una variable que se llama estrellas scale, que es el que va a animar el tamaño de las estrellas. Tengo otro que se llama círculos scale, que es el que va a animar el tamaño de los círculos. Y tengo, y tengo un stars rotation, que es la rotación que están haciendo las estrellas, ¿cierto? Porque están girando hasta llegar a la posición que le corresponde. Y bueno, como habíamos mencionado también, en la segunda parte de la animación, las estrellas, los planetas empiezan a hacer como que un movimiento, ¿cierto? Entonces, para eso también he declarado estas variables que vamos a ver después.